de la senda que oye, puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé por mi Dios les bendiga en esta noche. Gracias a Dios por su presencia con nosotros. Hoy le llamamos nosotros el sábado de gloria. Ayer fue un día para mí un poco triste recordar, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que para todos o para nosotros todos debería de ser realmente un tiempo de gozo, de alegría. Pero cada viernes para mí, Viernes Santo, Viernes de Crucifixión, me es un momento un poquito difícil recordar todo lo que el Maestro sufrió y que yo tuve la culpa de ello. Pero hermanos, en esta hora quiero bendecir el nombre de mi Dios por lo bueno que es con nosotros y esta oportunidad nuevamente que nos da de poder estar juntos y poder honrarle a Él. Vamos a ir rápidamente en la palabra del Señor y yo quiero que ustedes, si pueden buscar en su Biblia, allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 47 al 56, es un pasaje un poquito largo, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad?, para poder entender la palabra de Dios. Y dice así: cuando el Señor vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José, perdón un momentito, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí podemos ver algo muy importante. Para mí me llena de gozo el pensar varias cosas. El discipulado del Maestro. Le podemos llamar este día tan especial como el sábado, un día en el cual verdaderamente todo se quedó quieto, todo se quedó en silencio. Pero me gustaría ver varias maneras de las cuales el Señor pudo tener un discipulado completo, completamente grande. Mire, aquí podemos ver en la palabra de Dios que el Señor tuvo diferentes tipos de discípulos. El primero, el primer discipulado del Maestro fueron los discípulos que, dejándolo todo, le siguieron. Los atrevidos, los aventados. Los discípulos que sin reservas, sin miradas nostálgicas o miradas hacia atrás o al pasado, dejaron todo simplemente para seguir al Señor, como Abraham, cuando el Señor le dijo que saliera. Él solamente escuchó y obedeció. Bueno, los discípulos eran una parte de ese tipo de discípulos que solamente escucharon la palabra y le siguieron. El imperativo que les calma el alma y les destruye cualquier posible ansia de resistencia. También este puñado, ¿verdad?, de discípulos se le puede ser aquellos valientes que solamente pueden arrebatar el reino de Dios, porque solamente esos valientes que tienen fuerza,
y son atrevidos, son los que pueden arrebatar el reino de Dios. También se pueden decir que aquellos que desarraigaron sus raíces, su tiempo, su vida de la tierra seca, de la tierra árida, y se fueron a ponerlo en una tierra verdaderamente hermosa, vívida, totalmente. Dejar de dar frutos para una cosa y poder venir a dar, verdaderamente ser ellos pescadores de hombres. Muy bien, el segundo grupo de discípulos les corresponde a aquellos que habiendo comenzado, ¿verdad? El periodo de vida, miran hacia atrás y pueden preguntar, ¿y qué de este? El Señor también les había dicho, bueno, ¿y ustedes quieren irse también? Aquellos son los inseguros, que queman la barca, queman su nave, pero con cierta negativa. ¿Qué me pasará? Si lo hago, si sirvo a Dios, de todas maneras, ¿qué podrá pasar con mi vida? ¿Qué de las cosas que yo tengo? Quizás están con evasivas. Pero también podemos encontrar aquel grupo de seguidores anónimos. ¿Cuáles son estos seguidores anónimos? Aquellos seguidores, hermanos, que en un momento ellos se esconden, como el dueño del pollino, por ejemplo, simplemente entregó el pollino, él no tuvo obstáculos. Era un discípulo también probablemente que seguía al Señor, pero en lo oculto. También podríamos decir que el dueño del aposento alto, donde ellos fueron a tomar su última cena, ahí también podremos pensar que él era uno de los discípulos anónimos. Encontramos muchos discípulos anónimos, ¿verdad? También en la iglesia, discípulos que solamente están pensando, ¿verdad? De cómo podré ayudar, de qué manera ayudaré a la iglesia, pero que no sepan mi nombre, que no sepan quién soy, que no sepan lo que estoy haciendo. O probablemente podemos encontrar esos anónimos que llegan a la casa del pastor y solamente dicen, pastor, quiero apoyar, quiero ayudar de alguna manera. Hacen una llamada o simple y sencillamente dicen, ¿de qué manera puedo yo ayudar a la iglesia? Son discípulos anónimos, creyentes verdaderos, pero que quieren estar detrás de la cortina. También aquí en la Biblia encontramos dos discípulos anónimos. ¿Sabe usted cuáles fueron esos discípulos anónimos? Bueno, Nicodemo. Nicodemo fue uno de los discípulos anónimos que yéndose de noche, escondiéndose detrás de una cortina, ¿verdad? Llegó para visitar al maestro, para preguntarle al maestro acerca de la salvación, acerca de la manera en la cual el Señor podría enseñarle. Estaba admirado del verdadero maestro de maestros. Pero entonces este Nicodemo, siendo el maestro de los judíos, podía llegar de noche. Era uno de los discípulos, ¿verdad?, anónimos del maestro. Pero también podemos ver a José de Arimatea, un miembro del concilio que no estaba a favor de lo que hacían en contra del maestro, pero era un discípulo anónimo que creía verdaderamente, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Pero estos dos discípulos, estos dos anónimos discípulos, fueron aquellos que se acercaron y se buscaron la forma, ¿verdad?, de hacerse cargo del cuerpo del maestro. Nos dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que ellos fueron, dice que José de Arimatea fue hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Dice que quitándolo, ¿verdad?, y lo envolvieron en una sábana, se lo llevaron. Aquel viernes trágico, aquel viernes duro, difícil, los discípulos se fueron angustiados a esconderse. Pero aquí encontramos a un José de Arimatea, discípulo anónimo, que llega de repente y pide el cuerpo del maestro. José de Arimatea no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con el maestro, creía en el maestro, pero en este momento este discípulo anónimo pensó, yo tengo que hacer algo por él, algo. ¿Qué es lo que podría yo hacer por él? Bueno, lo que él quiso es llevarse el cuerpo, ponerlo ¿verdad?, una sepultura nueva, en un sepulcro nuevo que no hubiera estado usado. Quizás si fueran nuestros tiempos hubieras usado los mejores formas, los mejores métodos, la sepultura más preciosa. Bueno, pues esta era una de las sepulturas preciosas. Era nueva, no había sido usada. Y este hombre se llevó, este discípulo anónimo llamado José de Arimatea, se llevó al maestro para ponerlo ahí en ese sepulcro.
Bueno, encontramos nosotros el cuarto grupo de discípulos y esto es el centurión romano, como aquellos que quizás menciona aquí un centurión romano. Pero ¿cuántos de los soldados que estaban ahí también contemplaron la manera en cómo se le azotaba al maestro, de la manera en cómo lo llevaban a poner en esa cruz? Y cada uno de ellos podía ver la expresión de amor. Quizás ellos habían hecho esto mismo con algunos otros hombres, pero en ellos miraban el odio, el desprecio, miraban el sufrimiento quizás, pero también la amargura por la cual eran crucificados, por lo cual eran puestos en maderos. Aquellas personas quizás que ellos habían pasado por esto, también miraban a aquellos soldados romanos como sus enemigos. Los judíos tenían a estos soldados encima de ellos en todo tiempo, entonces los miraban con desprecio. Pero estos romanos, estos soldados que azotaban al maestro, podían ver la mirada de él, una mirada de amor, de misericordia. Y nos dice que este centurión romano dijo verdaderamente, este era hombre justo. Esta era parte del discipulado del maestro, que con sus hechos, con su mirada de amor, pudo evangelizar también a este centurión romano. Podemos ver otro grupo de discípulos, el quinto grupo, que es toda la multitud. Toda esa multitud que miraba al Señor de lejos, que podía contemplar todo aquello que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que se fueron y se volvían golpeándose el pecho. Mire de qué manera ellos podían haber visto todo, exactamente todo como pasó, cómo estaba sufriendo, cómo lo crucificaron. Quizás entre muchos de ellos estaban los leprosos que había sanado, estaban los paralíticos, estaban los ciegos, estaban todos aquellos que habían sido hambrientos, que lo habían seguido y el Señor los había alimentado. Dice que una multitud se regresaban dándose golpes de pecho. En ellos, ¿cuál sería esa actitud de ellos? La actitud de ellos simplemente podría decir, al igual que el centurión romano, este verdaderamente era hombre justo. Este verdaderamente era nuestro líder. Quizás algunos empezaban a decir, bueno, pero este era el que nos iba a sacar de la esclavitud romana. Y ellos se golpeaban el pecho. Fuimos culpables también de esa muerte, de que lo crucificaron. Entonces ellos que iban, esa multitud, si los podemos meter en sus pensamientos, ¿cuáles eran los pensamientos de esta multitud? Hermanos, todos ellos eran discípulos evangelizados ya. El Señor ya los había evangelizado, el Señor ya se los había ganado, unos por sanarles, otros por ayudarles. ¿Se imaginan ustedes aquella mujer que iba a ser apedreada, que iba a ser muerta? También estaba entre la multitud. Y entonces en ella había solamente un dolor. Este hombre me libró a mí de la muerte y ahora yo también he gritado, crucifícale. ¿Cuáles eran esta multitud? Era un grupo de discípulos, de gente que el Señor había alcanzado. Ellos también podían haber alcanzado esa salvación y yo creo que muchísimos de ellos, miles, multitudes de ellos fueron salvos después de esta muerte. Reconocieron, meditaron, vieron en sus mentes la manera en la cual el Señor les ayudó. Pero vemos otro grupo más y nos enseña aquí la palabra de Dios que mientras que todo esto pasaba, había un grupo escondido, que es el grupo que yo quisiera mencionarles también en esta noche. Dice que el versículo 50, que nos enseña que descolgaron el cuerpo por la tarde o por la noche probablemente, o ya haciéndose oscuro, pero descolgaron el cuerpo. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón? En Deuteronomio 21, 22 y 23 nos dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta enterrarás el mismo día, porque maldito es el que es colgado, y no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué versículo tan más duro, tan más difícil, ¿verdad?
Esa era la ley. No podía ser ninguna persona, ¿verdad?, puesta en un madero y luego morir y dejar que pasara la noche porque se iba a desangrar e iba a manchar la tierra que Jehová había dado por herencia. Podemos ver nosotros aquí hasta qué punto llegó el maestro, hasta ser llamado maldito. Fíjense una cosa, el Señor cargó en él la maldición de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. El Señor lo cargó en sus espaldas por usted y por mí. Fue llamado maldito solamente porque por nuestra culpa. Pero aquí yo les voy a decir acerca de ese grupo escondido, ese grupo que parece ser que nadie lo mira, pero que realmente está en todo. En el versículo 55 nos habla del grupo de mujeres. Dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea que ellas estaban listas. Ellas no se fueron de donde estaba el maestro crucificado. Las mujeres no se fueron de ahí. Cuando vieron que había sido descolgado, siguieron a estos hombres. ¿Cómo fue? ¿Cómo estarían sus pies? Todo el día estuvieron detrás del maestro. ¿De qué manera estas mujeres incansablemente siguieron a estos hombres hasta ver en dónde ponían el cuerpo del maestro? Dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Por qué estas mujeres seguían a estos hombres? ¿Por qué seguían? ¿Por qué querían ver en dónde habían puesto el cuerpo del maestro? Porque estas mujeres querían estar en todo, querían saber de qué manera podían ellas hacer su trabajo para ungir el cuerpo del maestro. Aquella mujer que fue criticada porque ungió los pies de su maestro por agradecimiento a todo lo que él había hecho por ella y de dónde la había sacado. Muchos la criticaron, muchos dijeron que porque había gastado todo ese dinero, lo que era solamente en un frasco de perfume que había costado muchísimo dinero. La criticaron, pero a ella no le importó. Ella ungió los pies del maestro. Aquí estas mujeres nos dicen que siguieron a los hombres. Los siguieron y vieron, se asomaron. ¿Cómo fue que pusieron el cuerpo del maestro? ¿Qué hicieron con el cuerpo? Y ellas, sin perder tiempo alguno, se regresan a sus hogares, se regresan a su casa, yo no sé a dónde, y empiezan a preparar el perfume nuevamente para ungir el cuerpo del maestro. ¡Qué hermosa acción! ¿Se imaginan ustedes qué hermosa acción? El mirar a estas mujeres tan dispuestas para preparar el cuerpo del maestro, para ungirle con esas especies aromáticas. ¿Sabe una cosa? Las mujeres no tenemos que pasar por desapercibidas. Nosotros tenemos que estar fijándonos en todo. ¿Qué es lo que hace falta en el templo del Señor? ¿Qué es lo que hace falta en la casa del Señor? ¿Qué es lo que le falta a mi vecina? ¿Qué es lo que le falta a mi hermana? ¿Sabe una cosa? Que detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Y eso no quiere decir que yo sea una gran mujer. No, en absoluto. Pero sí me hace pensar a mí que nosotras las mujeres debemos de estar siempre listas para saber qué es lo que hace falta en la casa de Dios, a qué persona podemos ayudar, de qué manera nosotros podemos agradar a nuestro Maestro, al que nos ha salvado. Yo quisiera decirles, quizás somos el sexto grupo, quizás somos las personas que quizás no estamos siendo tomadas en cuenta. Quizás es el esposo, el jefe, la cabeza del hogar, pero nosotras las mujeres tenemos que tomar parte decisiva en la casa del Señor por servirle, por buscar la manera de poder ganar almas para el Señor. Estas mujeres no se despegaron de ahí desde la crucifixión. Dice que siguieron a Jesús desde Galilea, desde allá. Dejaron lo que tenían que hacer, dejaron todo su trabajo, todo su afán. Si cargaron con niños, no lo sé, pero lo que sí sé es que le siguieron, estuvieron en su crucifixión, y no solamente eso, sino que también después de que murió,
siguieron para ver en dónde habían puesto al maestro, la forma en que habían puesto su cuerpo, para saber qué tanto me voy a llevar de especies aromáticas, qué es lo que yo necesito tener para el día de mañana. Ellas descansaron y dice la palabra del Señor que fueron las primeras que llegaron al sepulcro. Nosotros debemos de dar un paso más adelante. Hermano, hermana, quizás usted en su iglesia pasa desapercibida. Quizás usted en la iglesia no se da mucho a conocer. Ni siquiera es uno como de los discípulos anónimos con dinero para poder responder con dinero. Pero usted es una mujer humilde que ama al maestro y eso es suficiente. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a honrar el nombre de nuestro Dios. Ahorita, en este tiempo, usted puede hacer esto: llamar a una hermana, animar a una hermana, a poder ayudarle a algo en lo que tiene que hacer, orar por ella, buscar la forma de que qué es lo que falta en mi iglesia, de qué manera, en qué puedo usar mis manos para que el templo del Señor esté más bonito de lo que está. Yo creo que cada uno de nosotros podemos saber que el Señor toma todas esas cosas en cuenta. Y yo creo que es poco lo que haríamos. Es muy poco lo que haríamos en agradecimiento y en lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. En esta hora, gracias a Dios por su misericordia. Estas mujeres en el sábado no perdieron su tiempo. Ellas estuvieron dispuestas para descansar, prepararon, trabajaron todo ese sábado, recolectando todo lo que necesitaban para ungir el cuerpo del maestro. Fíjese una cosa importante: no se la pasaron lloriqueando, no se la pasaron por ahí escondidos, llorando. No. Ellas empezaron a trabajar, buscar la manera de conseguir lo mejor para poder ungir el cuerpo del maestro. No nos durmamos en nuestros laureles. Estamos en nuestra casa, pero mientras que estás ahí, haga algo por la obra del Señor. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar pidiendo la misericordia y la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres para nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas solos, Padre. En esta hora queremos suplicarte, Señor, que tu misericordia y tu amor sea con nosotros de una manera especial. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Bendice tu iglesia, Padre Santo, que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Señor mi Dios, para que la gente pueda conocerte, para que muchas almas puedan venir a tus pies. Ayúdanos a trabajar por ti, ayúdanos a trabajar por tu obra. Padre, te amamos en esta hora, Señor mi Dios, y ayúdanos a hacer lo que queda en nuestra parte por nuestro hogar, por nuestros hijos, Padre Santo, por nuestro esposo, Padre Celestial, refiriéndonos a las mujeres, Padre, y a cada uno de nuestros hermanos varones. Ayúdales a permanecer fieles, Señor mi Dios. Oh Dios del cielo, te suplicamos, Señor mi Dios, que tú nos ayudes a continuar en tu camino, Padre, como tú nos has enseñado. Te honramos en esta hora. Padre Santo, bendice cada hogar. Ayúdales a mantenerse unidos, Padre, y poder decir claramente: esta noche iré a mi cama, descansaré, Señor, porque estoy seguro en tus manos. Padre, bendice pues a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana en el servicio a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, por favor. Estaremos en el templo y haciendo un pequeño mensaje, unos cantos, no sé, para honra y gloria de nuestro Dios. Mañana a las 6 de la mañana, por favor, estemos ahí presentes. Dios me los bendiga. Amén.